quise titular esta pequeña charla de la siguiente manera: la sanación como requisito para acceder a planos de conciencia superiores. Vale decir, creo que no hay ningún ser humano en el planeta, ni ha habido, ni hay, ni habrá, que no busque la felicidad. Independiente del concepto, de cómo entendamos ese concepto, ¿no? Pero en términos generales, todos buscamos estadios de paz, estadios de felicidad. Las escuelas iniciáticas y las escuelas de conocimiento hablan de, no lo ponen en palabras como paz y felicidad, sino que se habla de liberación, se habla de iluminación, se habla de estados de conciencia expandidos, se habla de trascendencia y por sobre todo se incorpora un concepto que no necesariamente es bien comprendido, que es el espíritu. Entonces, con eso puedo dar inicio y colocar como algunas columnas vertebrales de lo que significaría la terapia regresiva y de cómo creo que es tremendamente importante y si no un requisito para acceder a estos estadios, y yo voy a explicar por qué, de lo que significaría entonces primero la sanación. Lo primero que hay que tener claro en términos de poder aceptar las premisas de la terapia regresiva es que somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia terrenal. Claro, es una frase muy potente, es una idea muy irruptiva. En tanto estamos siempre sumidos, ¿cierto?, en sobrevivir, en luchar con nuestras penas, con nuestros dolores. Entonces no es tan fácil aceptar esta idea, ¿no?, que somos seres espirituales con una experiencia terrenal. Pero mi experiencia personal y a través de los cientos de regresiones que he hecho con diferentes personas de diferentes grupos etarios, eh, arrojan como resultado lo que estoy diciendo. Puedo contarles de que en la terapia voy o he ido desde la sanación de una fobia hasta llevar a personas que ya tienen un cierto avance en el trabajo de la terapia regresiva, al momento en que el alma se escinde de la totalidad, donde el lenguaje queda absolutamente limitado y completamente constreñido. De manera que eso me abre la puerta para poder decirles que lo que pretendo con la escuela y lo que enseño, si bien es cierto, es una terapia que tiene una técnica específica y que se puede aprender en muy poco tiempo, siempre les digo que es necesario, para mi gusto, cuando se entrega un tipo de protocolo, obviamente que si el que viene a consultar, o él mismo, o algún familiar, o quien necesita esta técnica, si eso que está consultando está dentro del protocolo, probablemente lo va a poder solucionar. Pero ¿y qué pasa si no está dentro del protocolo? Si es algo que, por ejemplo, puede ser de otras dimensiones. Entonces ya me parece que tenemos que propiciar el desarrollo integral del terapeuta. Y estoy hablando ahí desde el punto de vista de la formación del terapeuta. Pero creo que como todos somos seres espirituales con una experiencia terrenal, me parece que el paradigma que nos ha propuesto la sociedad, especialmente la sociedad occidental, es un paradigma que de alguna manera y se ha derrumbado porque el tener buenos estudios para tener un buen trabajo y con un buen trabajo conseguir buen dinero y con ese buen dinero conseguir la casa en la playa, el automóvil, la señora y los dos niñitos, me parece que está completamente, en este momento por lo menos se ve que está, que ha fallado. No, después ya todos los que tenemos más de 50 años nos hemos dado cuenta que cuando hemos tenido todo eso, aún así permanece una suerte de vacío interior. Y que obviamente todo aquel que lo ha sentido toca las puertas de algún templo, de alguna escuela iniciática y finalmente encuentra algunas herramientas allí, o muchas herramientas allí. Sin embargo, lo que quiero comunicar
es que nuestro mundo interno o nuestro psiquismo tiene tales improntas, tiene tanta cantidad, o lo que es como se denomina el hilo de Isis, tiene tantas barreras que no le van a permitir poder conectarse con eso que dije al principio, que somos seres espirituales. Y para eso, entonces, hay que recordar que hay ciertas tradiciones en las cuales nos están ratificando esto que digo que es tan importante, la sanación desde el punto de vista emocional, energético, mental, para poder acceder a estos planos tan importantes como sería la paz y la felicidad. Por ejemplo, seguramente más de alguien tiene conocimiento de la tradición que escribió Carlos Castaneda de Don Juan. Don Juan hace una hincapié en que sus estudiantes, ¿cierto?, hagan una técnica que se denomina la recapitulación. Y la recapitulación tiene la función de ir a repasar todos los eventos, y especialmente todos aquellos eventos que han sido de alguna manera traumáticos. Y ahí entonces es necesario explicar que el trauma no necesariamente tiene que tener una importancia vital. Hay ciertos condicionamientos o ciertos patrones que a efectos del iniciado son tremendamente importantes, que hay que tener claro para poder aceptar el conocimiento que nos está hablando de aquello que hemos denominado como espiritual. Las meditaciones budistas también nos conectan con aquello profundo que es el inconsciente, y que también de la mano del mentor o del maestro que se tiene, nos va guiando, ¿cierto?, para todas aquellas cosas que emergen desde el profundo inconsciente en las meditaciones, nos va solucionando como si tuviéramos un psicólogo personal o un entrenador personal. Algunas también escuelas iniciáticas como la de que yo participé y participo, por ejemplo, piden y ordenan el silencio. Silencio en el logo, se dice. Bueno, esta orden nosotros podríamos traducirla en términos literales como que simplemente acalles tus pensamientos, pero podemos llevarlo mucho más lejos al concepto y hacerlo muy profundo, en términos de que ese silencio tiene que ver también con silenciar todas aquellas creencias, patrones, costumbres que de alguna manera están determinando mi ahora, toda vez que estas estructuras no me van a permitir estar en el aquí y ahora, y el aquí y ahora es el eterno presente. ¿Y dónde ocurre la existencia y dónde ocurre la manifestación de la totalidad? Siempre es en el aquí y el ahora. Así que, por lo tanto, tiene una tremenda importancia esa orden, ¿no?, el silencio. También vamos a encontrar que el Maestro Jesús, cuando le preguntan en alguna ocasión con respecto de qué pasaba con sus discípulos, y él contesta: no pongan vino nuevo en odres viejos. ¿Y qué significa eso de poner vino nuevo en odres viejos? Significa que la vasija que nosotros somos, este ser que contiene, debe de limpiarse, debe sacarse los conceptos antiguos para que pueda aceptar los conceptos nuevos, porque de lo contrario pasa lo siguiente. Si viene un conocimiento nuevo o un concepto nuevo, lo que yo hago es compararlo. Si eso que viene coincide con aquello que yo tengo, entonces lo acepto. Ergo, no estoy aprendiendo nada nuevo, simplemente estoy ratificando lo que yo tenía. Y si ese conocimiento que viene no lo acepto y no es igual al que yo tengo, entonces lo desecho. Por lo tanto, como se puede ver, nunca aprendo nada, ni nunca incorporo nada, porque simplemente estoy operando desde lo conocido. Por lo tanto, tendré que vaciar ese odre del vino viejo, limpiarlo, para que luego yo pueda entonces integrar ese nuevo conocimiento. Es el vacío que nos produce, que nos propone el budismo, ¿cierto? Entonces, dicho todo esto, podemos observar que de diferentes tradiciones nos están remitiendo la importancia entonces de que hay un trabajo que hacer, para luego conseguir un algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, eso que decíamos al principio,
que todo ser humano busca, que es la felicidad. Ahora, hay que también poner una frase en contexto y para poder seguir edificando lo que quiero comunicar. El alma, el alma tiene tres constituyentes que son, sí, son fundamentales o que serían estructurales. Y una es la conciencia, que se asimila, ¿cierto?, a la luz de la sabiduría, el atma o alma, que se asimila a la luz de la fuerza, y el espíritu, que es igual al amor, y ese se asimila a la luz de la belleza. Es decir, esas tres grandes luces que se encienden son las que nosotros, con las cuales nuestra alma. Pero claro, desde los espacios de donde lo que se denomina en terapia en vidas pasadas se llama el espacio entre vidas, toda vez que supone que una vez que el alma deja el cuerpo, pasa a un estadio que se llama el espacio entre vidas y luego retorna de nuevo a hacer su propio proceso de crecimiento. Entonces, nos vamos a encontrar con que hay un conflicto entre el alma que trae un propósito y la personalidad que se forma eh, por el círculo más cercano, que serían los padres, la familia, el barrio, el pueblo, la ciudad, el país y el continente donde está. Y desde luego el tiempo histórico que está recorriendo esa personalidad. Por lo tanto, es muy difícil encontrar que padres tan amorosos y padres tan sabios que nos vayan creando una personalidad que esté y que vaya de la mano, ¿cierto? Para esta alma que trae estas tres grandes luces, que al venir de estos espacios tan puros, no puede comprender la densidad que tiene la materia, los conflictos que tiene la materia. Entonces es importante entender, por ejemplo, por qué se produce el trauma, porque una alma que viene llena de amor, porque está constituido de una de estas mónadas que es el amor, lo que espera entonces del arquetipo de la madre es, y si yo les preguntara a cada uno de ustedes cómo debe ser una madre, todos en nuestras cabecitas empezaríamos a decir que sea amorosa, que cocine bien, que me cuide, que sea protectora, que pueda jugar conmigo, que sea sabia. Son infinitos las cosas que nosotros esperamos. Todos que serían una suerte como de sinónimos de esta expresión del amor. Pero claro, todos ya sabemos que nosotros estamos muy lejos de alcanzar esos arquetipos tan extremos, ¿no? Y para qué decir de los padres, también exactamente lo mismo, es decir, esta mónada que parece ser tan maravillosa de la construcción que viene del infinito, cuando se encuentra con la materia, se produce entonces este conflicto. Hay un choque de dos fuerzas, lo que quiere el alma y lo que la personalidad propone. Entonces, si nos recordamos y nosotros vamos hacia una prenda que viste todo hermano iniciado, nos vamos a dar cuenta que se compone de un cuadrado o de un rectángulo y de un triángulo. Entonces, la tradición o la enseñanza nos está diciendo, mira, recuerda tu constitución, recuerda lo que tú eres, digamos. Y ese cuadrado entonces nos va a remitir a que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental. Y esos son muy facilitos de poder reconocer, porque todos ya decimos, oye, si tenemos un cuerpo, sí, claro, todos tenemos un cuerpo, todos, si dejamos de comer, de respirar y de alimentarnos o de tomar agua, hay un cuerpo energético que se va a deteriorar. Y por otro lado, sabemos que sentimos odio, penas, rabias, alegría, amor, etcétera, etcétera. Pareciera ser entonces que hay un cuerpo emocional. Y finalmente pareciera ser que todos pensamos. O sea, que hacemos pensamientos, un tanto, algunos más simples, otros más abstractos, otros más complejos. Sin embargo, pareciera ser entonces que tenemos esa constitución cuaternaria, que es la que nos va a permitir entonces formar la personalidad y con esa vivir esta experiencia terrenal. Pero, si nos fijamos bien en esta prenda de vestir que tiene este cuadrado y este triángulo,
por cuestiones de que no se puede confeccionar de otra manera, pero debería de haber ahí una separación entre ese cuadrilátero y ese triángulo, y eso es conocido como el abismo. ¿Y qué significa ese abismo? Ese abismo es el vacío, y ese vacío también es estructural, y dice la enseñanza que cuando el infinito tuvo que, en su potencia infinita y en su deseo infinito, y todo lo infinito porque es el infinito, cuando quiso manifestarse tuvo que hacer una autocontracción, tuvo que autoexiliarse de sí mismo para poder provocar ese, ese primer vacío finito, dado que sin finitud no es posible la manifestación. Bueno, es esto que estoy diciendo que viene desde la enseñanza, lo he podido verificar haciendo preguntas muy poderosas, muy incisivas, cuando las pacientes o las personas con las cuales he estado trabajando se encuentran en estados expandidos de conciencia. Entonces a mí me parece muy interesante poder corroborar empíricamente aquello que se nos viene enseñando a través, ¿cierto?, de conocimientos que de alguna manera permanecen dentro de la simbología y el conocimiento ocultándose, ¿no? Como si siempre se estuviera poniendo detrás y se nos torna un tanto escurridizo. Entonces, ese vacío, a mí me parece también que es importante desarrollarlo, aunque sea levemente. Ese vacío tiene como dos propósitos. El primer propósito sería que nos va a generar el deseo, un deseo positivo de ir hacia adelante, un deseo positivo de ir hacia ese infinito, un deseo de poder comprender eso que no podemos comprender, eso que me genera a mí un impulso donde la materia no alcanza a llenar. Y eso solamente lo van a poder entender todos aquellos que han sentido ese deseo profundo. Porque por supuesto que hay miles y cientos de seres humanos que nunca han sentido ese llamado y que nunca han sentido ese deseo y que están completamente identificados con la materia. Y yo no digo que eso sea malo ni que sea bueno, es simplemente una observación. Y está muy bien que así sea. Pero como estamos en el contexto de personas y de escuelas iniciáticas, entonces tenemos que enfocarnos juntamente en esto positivo que sería este vacío. Y este vacío, claro, es tremendamente importante porque sin vacío es sencillamente imposible que exista la vida. Y para eso entonces también voy a hacer un pequeño paréntesis y hacer un distingo entre vida y existencia. Siempre les digo a mis alumnos que la vida no requiere de la participación del ser humano. La vida se manifiesta por doquier en todo nuestro planeta, en todas partes. La naturaleza emerge solita, los animales, todo está perfectamente con una inteligencia superior manifestándose. Y probablemente en otros planetas también. Por lo tanto, no necesita del ser humano para que la vida se manifieste. Sin embargo, la existencia, voy a repetir de nuevo, la existencia es propia del ser humano. El ser humano da existencia a la vida. ¿Y cómo le da existencia a la vida? A través de la conciencia. Y otra vez entonces tenemos que remitirnos a ese triángulo donde dice que nosotros somos conciencia, somos sabiduría. Pero claro, si estamos identificados y nuestra personalidad o nuestro ego tiene tal poder o está tan estructurado con tantas ideas preconcebidas, es imposible que surja la sabiduría y es imposible que yo me conecte con la conciencia. Entonces, dado eso, es muy importante entender el proceso que debe de hacer todo iniciado. Primero, debiera de sanarse de todos sus traumas. Y para eso, entonces, tendríamos que entender que tenemos tres tipos o niveles de situaciones en nosotros los seres humanos. Primero, aquellos que buscan ayuda, ¿cierto? Y consiguen el equilibrio perdido. Bueno, irán a un psicólogo, irán a un psiquiatra, un terapeuta alternativo, una escuela, un maestro, un mentor, un padre, un tío bien preparado que le va a ayudar, ¿cierto? Para poder salir de la problemática que le está quejando. Pero después hay un segundo tipo de individuos, que son aquellas personas que buscan ese equilibrio en las escuelas iniciáticas. Y los terceros, aquellos que sienten esa necesidad urgente de comprender profundamente la existencia y buscar estados como de liberación, iluminación, paz y felicidad. También a efectos de comprender cómo es que esta terapia se propicia, ¿cierto?, el ir avanzando de estadio en estadio,
es necesario explicar algunos conceptos antes de poder entender esto, para, para intentar otear lo que trato de decir. Y uno de esos conceptos es el concepto de samskara. Samskara es un concepto que viene de la India y que se puede traducir literalmente como huella en el alma o herida en el alma. El samskara tiene dos acepciones, una positiva y una negativa. La positiva, ¿cierto?, es generar ritos de paso para que marquen una etapa contra otra etapa, sabiendo que el cierre de las diferentes etapas que vamos generando es tremendamente importante para la madurez y el equilibrio para que se genera la apertura de la nueva etapa. Siempre que queda algo irresuelto, eso no nos va a dejar avanzar hacia adelante. Por lo tanto, importante entender ese concepto, y por eso, fíjense que nosotros, como hemos perdido los ritos de paso, hoy día tenemos la juventud que tiene 30 años y no sabe todavía muy bien si es joven, si es adulto, no sabe muy bien dónde está. ¿Por qué? Porque se han perdido ese concepto del rito de paso. Y el samskara, desde el punto de vista negativo, lo tendría que explicar tal vez con algún ejemplo para entender los niveles de lo que es un samskara. Y para eso voy a contar algo que siempre cuento porque creo que ha sido el caso más dramático en términos de fobias. Me vino a consultar hace muchos años atrás una persona que tenía serios problemas porque no podía ver, no es que no pudiera ver los perros, es que los perros no le dejaban existir prácticamente. Entonces, bueno, alguien podría preguntarse, pero ¿tan importante es? Sí, para ella. Y te lo explico. Si salía a la calle y venían, imagínate, por la vereda que caminaba, por la izquierda venían unos perros, ella automáticamente salía en forma despavorida hacia la vereda al frente. Y si el perro, por esas cosas de la vida, la siguiera, ella entonces tenía que tocar una puerta desesperadamente, y si le abrían la puerta pasaba con persona y todo para adentro. Es decir, si ella iba de visita a alguna parte y tenían perro, entonces no podía ir. Es decir, su mundo se limitaba tremendamente por esta fobia tan potente hacia los perros. Bueno, cuando entramos y la llevé a este primer momento, que ya les voy a explicar someramente, ¿cierto?, cómo es que opera para entender la operativa, le llevé a ese primer momento y ella se ve en un coche de guagua, pequeñita, aproximadamente de unos 6 meses, y entonces ve un monstruo que se le viene encima, y ese monstruo emitía vapor y un olor nauseabundo, y tenía unos tremendos colmillos. Claro, entonces después, cuando empieza a hacer el trabajo terapéutico, le digo, bueno, fíjate que ahora ya tienes más elementos porque tu conciencia, esta conciencia de bebé que estás experimentando, ya está teñida de la conciencia del adulto que también está. Ahora vas a poder mirar bien qué es ese monstruo que estás mirando. Y entonces dice y reporta, bueno, sí, dice, es un perro, pero es un perro grande. Bueno, y ese vapor, no, ese es como una especie de aliento que está tirando, y lo que pasa es que, claro, después se hace una técnica de cuando la persona no puede confrontar la experiencia porque es demasiado fuerte o demasiado intensa, se le pide que haga una decisión, es decir, se le da la orden de que mire desde fuera, ¿no? La conciencia se sale y mira desde fuera, desde arriba o desde el lado. Y ahí entonces dice, bueno, veo una pequeñita que está en un coche de guagua y hay un perro y están todos los papás al lado, y el perro entonces quiere hacerle cariño. Eso fue lo que sucedió. Pero claro, un bebé de 6 años no tiene ningún elemento de juicio para poder comprender eso que está viniendo. Por lo tanto, entonces, cuando entra la conciencia y cuando entonces se le pide, en este caso, que exprese todas las sensaciones que se quedaron apresadas en su cuerpo, en ese espacio-tiempo, entonces ella puede drenar esa energía que quedó pegada, y por lo tanto entonces puede transitar, y desde el punto de vista psicológico lo puede comprender, ¿cierto? Puede hacer un proceso cognitivo de aquello que ocurrió. Y bueno, automáticamente se produce la sanación. Pero bueno, este ejemplo a ustedes les va a quedar entonces muy claro de la importancia que tiene la impronta del primer momento. Entonces, decir que nuestra alma llega como si fuera una hoja en blanco, y esa hoja en blanco, ¿cierto?, se va llenando de experiencias tras experiencias. La verdad es que
todo tiene un primer momento. Sé que probablemente alguien podrá decir, bueno, si en la mesa se te pone un buffet y después en otro plato te ponen arvejas, entonces tú crees que tienes libertad de acción y dices, bueno, yo siempre he sido libre, ¿no? Pues, bueno, ¿cuál plato escogerías? Por supuesto que las lentejas. ¿Y cómo es que estás eligiendo? ¿Realmente te gustan los dos platos? No, es que yo odio la carne. Y probablemente entonces podríamos argumentar que ese odio a la carne viene de una impronta que tuvo en algún momento. Es decir, todas nuestras escogencias, todo lo que nosotros vamos diciendo de cómo vamos operando, tiene en un determinado momento una impronta de por qué, cómo fue que reaccionamos en ese primer momento. Dice el Buda, Siddhartha Gautama, de que tenemos tres maneras de poder mirar y entender la existencia. Uno, que me guste; otro, que no me guste; y otro, que sea indiferente. Pareciera ser que no hay otra forma de entender la existencia. ¿Me gusta, no me gusta, o soy indiferente con respecto de eso? Pues bien, de esa manera entonces quedamos presos, y eso es importante entenderlo. Nosotros que siempre buscamos la libertad, quedamos presos entonces a esas escogencias. Por lo tanto, por mucho que, por ejemplo, dentro de la enseñanza se dice que hay que ser fraterno, porque uno de los principios es la fraternidad, pero yo no puedo ser fraterno en realidad. A mí me cuesta. Se produce entonces otra colisión entre yo, lo que debo ser, y lo que estoy sintiendo. Es decir, no me siento bien con que esa persona que está un poco más allá, que se dice que es mi hermano, sea tan prepotente. Entonces eso a mí me complica. Y yo debo de ser fraterno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está operando? Está operando ese poderoso inconsciente. Ese poderoso inconsciente que, si yo no salvo eso, voy a estar en ese permanente conflicto. Y nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos iniciados de muy altos grados que tienen serios problemas de relaciones, o serios problemas, por ejemplo, de poder entender la dinámica y los cambios de la existencia. Serios problemas para poder entender, no sé, si el lesbianismo, el homosexualismo; serios problemas para poder entender los cambios en las manifestaciones de la política. Es decir, por todo me estoy conflictuando, por todo me estoy enojando, por todo está saliendo todo eso que ha quedado guardado, pero que yo nunca le di importancia, porque tenemos creencias de que vamos a ir al psicólogo o al psiquiatra cuando sea algo realmente potente e importante, algo cuando me invalide. Pero no, yo diría que todos debiéramos de tener un terapeuta, un psicólogo que nos acompañe en los procesos de crecimiento. No tenemos que olvidarnos que las escuelas iniciáticas, en los albores de nuestros tiempos, eran los poseedores de este conocimiento, y por lo tanto entonces eran los encargados también de la sanación psicológica y de la sanación de las almas. Luego se generaron las especialidades y se fueron separando las disciplinas. Pero es importante entender entonces que el camino iniciático está de la mano de la sanación de nosotros. En algún momento pareciera ser que la parte psicológica no es como integrada dentro del camino iniciático, es como si fuera separado. Y es como si fuera separado cómo yo me comporto en mi trabajo y cómo yo me comporto, no sé, con mis hermanos, en un taller o en alguna reunión en las cuales yo siento que elevo mi espíritu. Pero claro, yo siento que elevo mi espíritu, pero de pronto me vuelvo a casa y el taxista me tira el auto encima y me olvido de que yo estoy trabajando mi espíritu, y bueno, y me lleno de ira, ¿no? Y lo lleno de groserías, y entonces altero al que me va acompañando, llego a la casa alterado y me enojo con mi señora, con mis hijos. Es decir, voy por la vida realmente tremendamente conflictuado. Y no hay manera que pueda armonizar todo esto que proponen las escuelas iniciáticas, que son tan directos, tan hermosos, tan llenos de altruismo, pero no puedo captar todo esto porque me está faltando justamente eso. Ahora, voy a tener que hacer también una suerte de descripción pequeñita de cómo es que opera la terapia y de cómo es que es nuestro constructo desde el punto de vista cerebral, para poder entender esto tan importante que es las creencias y los dolores que han quedado metidos. ¿Y dónde han quedado
almacenados en el hemisferio derecho. Hay que decir que tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que hace todos los procesos comprensivos, los procesos estructurales, los procesos de análisis, el pensamiento de corto plazo, la energía desde el punto de vista masculino, desde el punto de vista de la geometría es el cuadrado, y el hemisferio derecho no es que haga lo contrario, sino que hace un complemento, y ese complemento es que está radicado ahí la fantasía, los pensamientos abstractos, las intuiciones, el pensamiento de los recuerdos de largo plazo. Ahí estarían radicados entonces los recuerdos de las vidas anteriores, los recuerdos del espacio entre vidas, los recuerdos del útero materno y los recuerdos de nuestra infancia. Y todos estos recuerdos se quedan en este hemisferio. Por lo tanto, fíjense que es muy interesante cuando se entra a un salón, ¿cierto? Y este salón está a oscuras, y en ese salón se encienden unas velas. Esas velas nos están remitiendo, esa oscuridad nos está remitiendo, vamos a ir a buscar la luz a este inconsciente, y vamos entonces a ir poco a poco encendiendo el conocimiento que nos va a permitir traer y sacar desde la oscuridad eso que nosotros no podemos entender ni podemos comprender. Entonces, van a haber cientos y miles de comandos que nos van a estar gobernando como patrones, tal y cual como se dice en los campos de Chile, ¿cierto? El patrón, el dueño del fondo, ese que tiene todo el poder, así nos van a estar gobernando estas improntas. Por lo tanto, entonces, entendiendo eso, uno empieza a preguntarse y decir, bueno, sí, pareciera ser que esto que yo quiero, que anhela mi alma, que anhela mi corazón, de ser un mejor ser humano, de alcanzar estados de conciencia más expandidos, de sentir más amor por los demás, de ser mucho más fraterno, no lo estoy pudiendo hacer porque hay algo que me lo impide. Entonces, es importante entender esto de los dos hemisferios cerebrales. ¿Por qué es importante también? Porque desde el punto de vista operativo, lo que se hace en la terapia, y ya esto es una descripción para que ustedes hagan una idea, no es una cosa tremendamente compleja, pero la persona se tiende en un sillón o en una camilla o en una cama, donde esté cómoda, se le hacen una serie de instrucciones verbales para que se relaje, y esa relajación lo va a llevar a unas ciertas pulsaciones que emite nuestro cerebro. Nuestro cerebro emite unas pulsaciones ideales para trabajar en esta terapia, que son de 4 a 7 pulsaciones por segundo, porque se denomina zeta, ese estado, y ese estado se da cuando la persona está a punto de quedarse dormido. Es una suerte de duerme vela, es una suerte de crepuscular, los pensamientos no son tan finitos ni están tan elaborados, es como si estuvieras quedando dormido. Ese es el instante ideal o la posición ideal del cerebro para la cual entonces con las preguntas la persona accede a estos recuerdos que están metidos en este hemisferio derecho. Y voy a repetir de nuevo para que vaya quedando más claro. Vamos a buscar estos recuerdos de estos traumas que han quedado, así como esta niñita tenía esta impronta, tenemos cientos de improntas que nosotros no nos van a permitir ser estos seres que nosotros pretendemos ser. Y eso puede pasar también, fíjate, por ejemplo, casos muy, muy típicos que hay, que las personas vienen a terapia porque dice, yo no me puedo concentrar en los estudios. Voy en tercero de la universidad y no hay manera que me pueda concentrar. Yo me esfuerzo muchísimo y no hay caso. Vamos entonces a buscar a ese inconsciente las razones profundas por las cuales esta persona no puede concentrarse, y encuentra la respuesta, y la respuesta está en que él nunca ha querido estudiar esa carrera. Lo que pasó es que tiene que obedecerle a papá o a mamá, porque papá decía que era médico, y entonces por lo tanto todos los hijos tienen que ser médicos. Pero él no está haciéndole caso a su propia alma, a sus propios intereses, y por lo tanto entonces empieza a pegarse en el fondo disparos en los pies. Es decir, ¿dónde quedó ese deseo
¿Dónde quedó esa suerte de traición hacia sí mismo? En ese hemisferio derecho. Es decir, nos estamos permanentemente auto boicoteándonos en nuestro camino hacia ser seres más integrales y más felices. Entonces, hemos visto ya que hay unas ondas cerebrales que nos van a permitir entrar en este hemisferio derecho. Hemos visto estos dos hemisferios derechos, de estos dos hemisferios que nos van a permitir entonces encontrar e ir al trauma. Entonces, voy a explicar levemente cómo es que se hace esta técnica de la terapia regresiva. Ya les decía que una vez que la persona está atendida, se le da una serie de instrucciones para que vaya a estos estados de relajación tan profundos. Y una vez que la persona se conecta con su cuerpo, porque eso hay que decirlo también, si nosotros queremos saber cómo es que está nuestro estado psicológico, o nuestro estado anímico, o nuestro estado del alma, si le pueden poner ese concepto, tenemos que siempre estar chequeando cómo es que está sintiendo nuestro cuerpo. Si bien es cierto, suponte tú que hayas tenido una pérdida de un ser muy querido y tú empíricamente sientes que tienes un vacío en tu pecho. De hecho, tú lo reportas, es como si me hubieran sacado el corazón. Es como tengo un vacío, en una separación de matrimonio de muchos años. Oye, siento, es como si mi corazón se hubiera partido en 1000 pedazos. Entonces son todos lenguajes que están remitiendo a aquello que está corriendo en lo más profundo de este inconsciente o en lo más profundo de nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando una vez que la persona toma contacto con esa sensación corporal, y por eso les decía, importante entender esto porque puedes revisarte qué pasa contigo. Si de pronto te vas a dar cuenta que tienes un estado angustioso, por ejemplo, o que tienes nervios, te sudan las manos, vas a entrar a una reunión y te duele el estómago, sientes que se te seca la boca, sientes que se te pone nudo en la garganta, y bueno, tú manejas muy bien tus materias, lo que vas a exponer en tu reunión de trabajo, pero hay algo que siempre te pone nervioso. Vas a empezar a la reunión y te pones nervioso. Y la verdad es que eso es muy angustiante para las personas que viven esa situación. La gran mayoría de las veces que las personas llegan con ese tipo a consultar por este tipo de situaciones, fíjate que ha pasado, y es súper común, casi como una estructura, que el niño, no sé, tiene 6, 7 años y están en clases, cuando se va a ese primer momento, por eso es una regresión, se regresa a ese primer momento, y le llaman a la pizarra, o le llaman adelante a interrogarlo, y obviamente no se sabía la materia, o pasa algo, no sé, tiene el pantalón roto, y los compañeritos se ríen, el profesor lo deja en vergüenza, lo manda a sentarse, y todo el mundo lo está mirando, y todo el mundo de alguna manera lo dejan en absoluto ridículo. Entonces, claro, un adulto dice, bueno, esas cosas pasan y ¿cuál es el problema? No le veo dónde esté el tremendo trauma. Sí, claro, pero lo estás diciendo cuando tienes 45 años, no cuando tienes 7. Fíjate que cuando tienes 7, tu mundo se remite a jugar, comer, llegar a casa, dormir, estudiar e ir al colegio. Ese es tu mundo. Por lo tanto, en términos porcentuales, la actividad de estudiar ocupa casi el 25% de tu vida. Es toda tu vida, prácticamente. Por lo tanto, esa es la importancia que tiene. Entonces, es como cuando al bebito que tiene 3 años se le pierde la muñeca o se le pierde el juguete, entonces, bueno, pero ¿qué importancia tiene? Te compramos otro. No, no, es que tiene toda la importancia del mundo, porque ese juguete es lo que ocupa todo su mundo. Fíjate que él lo único que hace, come, pero no come por sí solo, le dan de comer. Duerme, eso es completamente instintivo. Es decir, ¿cuál es el mundo que ha desarrollado? El juguete, ese es su mundo, se le perdió el mundo. Imagínate entonces el impacto que tiene eso en el psiquismo del bebé. Eso después repercute y genera lo que se denomina una impronta. Y esa impronta entonces es la que después vas a estar en un permanente estado regresivo. Entonces vamos a volver al caso de esta persona, ¿cierto? Que no puede entrar al directorio, o si entra al directorio tiene que apoyarse con paper, con grabaciones, con todo, porque se le olvida todo, porque se bloquea completamente. Y claro,
Vamos entonces a este momento cuando lo pasan a la pizarra y se le olvidó toda la materia. Lo poco que había estudiado, se le olvidó. Y pasó la vergüenza del siglo, lo mandaron a sentar con un 1 y todos los compañeros riéndose en su cara. ¿Qué pasa entonces cada vez que él se siente psicológicamente que va a ser examinado o pasado a la pizarra? Porque de alguna manera cuando entras a ese directorio y tienes que exponer sobre los resultados de la compañía, es un examen. O no sé, si tienes que hacer un discurso porque tu hija se está licenciando. Siempre vamos a tener momentos en los cuales nos van a pasar este tipo de situaciones. Y cuando llega ese momento, te das cuenta que quieres hacerlo, estás preparado, lo has repasado, pero la impronta vuelve, hace como un switch de esto cuando tú apagas la luz o la electricidad, activa ese recuerdo y te vas a ese pasado. Eso es entrar en un estado regresivo. Entonces, ya no eres el adulto, eres un niño, eres el niño que está en el colegio que lo está repasando en su hemisferio derecho, en esto oculto, esto que está pasando tras bambalinas, pero tú no te das cuenta. Tendrías que ir a un psicoanalista y estar un tiempo con él para que te pueda ayudar para solucionar tu tema. Pero yo pongo este caso porque alguien probablemente le resultó ya demasiado difícil y doloroso, y entonces va y me consulta y yo me entero. Y probablemente los psicólogos tendrán cientos de historias de este tipo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no le han tomado el peso a este caso en específico? Pero habrán cientos de casos en específico. Cientos de casos en específico. No, en nuestros momentos, siempre digo, oye, un momento, un segundo de felicidad, si tú lo sumas a otro segundo, puedes llegar inclusive a tener minutos de felicidad. Y cuando consigues minutos de felicidad, si los sumas y persistes en tu trabajo interior, puedes llegar a tener horas de felicidad. Y con horas de felicidad podrías llegar a tener días de felicidad. Y días de felicidad puedes conseguir semanas y meses. Y con los meses consigues años de felicidad. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no debemos despreciar todos esos pequeños momentos, porque de eso se trata la existencia, de eso se trata la vida. De que un momento es súper importante porque se junta con otro momento y esa finalmente es nuestro constructo, esa es nuestra experiencia. Eso es lo que el alma viene a hacer. El alma viene a experimentar. ¿Pero qué viene a experimentar? Estas tres grandes luces. La belleza, el amor, ¿cierto? La conciencia, es decir, cada vez desarrollarla más a través del conocimiento, las tres dimensiones que tiene el alma, ¿cierto? A través del tiempo, el espacio y la energía, estas tres fuerzas que le van a permitir experimentarse. Y cuando entendemos eso, entonces, estos procesos internos que a nosotros nos ponen como barreras para poder entender, podemos aprendernos de memoria muchos rituales, podremos aprendernos de memoria todos los buenos seres humanos que podemos ser. De hecho, las bibliotecas están llenas de maestros que han escrito de cómo se deben de hacer las cosas. Son recetas de cómo debemos hacerlo para conseguir esos estados iluminados que ellos han tenido y que han querido comunicarle a los demás. Pero claro, estamos muy lejos de poder conseguirlo. Fíjate que yo me pasé la vida entera, yo les contaba en la entrevista que partí a los 16 años en este mundo, pero yo a los 8 años me estaba haciendo preguntas si el destino existía o no existía. Por lo tanto, siempre tuve ese vacío interior, a pesar de que lo tenía todo, siempre venía esas crisis existenciales de no saber qué es lo que me faltaba, una necesidad intensa de entender y comprender la existencia. Pero a pesar de que todos mis maestros me lo decían, los libros me lo decían, la tradición me lo decía, busca dentro de ti mismo, ándate al centro de ti mismo. Y siempre había algo que me impulsaba a ir buscando hacia afuera, buscando hacia afuera. Entonces, cuando conocí la terapia en vidas pasadas, me di cuenta que era una herramienta preciosa y valiosísima que me respondía perfectamente bien como una antesala para poder accesar a esos estados expandidos de conciencia. Entender entonces que había una personalidad, habían unas creencias, habían unos traumas que se habían producido en mi vida y que por lo tanto yo jamás iba a poder, mientras no los trascendiera, por mucho deseo que tuviera mi alma de conectarse con estas tres grandes mónadas,
no lo iba a poder hacer. Y entonces tengo que contar cuestiones que son infidencias mías para poder entenderlo, para poder darle el alcance que quiero darle a lo que estoy exponiendo. Yo no tuve padre. Entonces, yo nunca hablaba de mi padre. La verdad es que era para mí, y como todos, cuando comparto con gente, dicen, no, pues este tema está superado. Yo lo tengo absolutamente superado, de hecho, ni siquiera hablo de él. No hablo de ello porque está completamente superado. Entonces entendemos que superar es dejarlo guardado, es taparlo con tierra, es dejarlo oculto y nunca más acordarme de ello. Entendemos que eso es superado y estamos muy lejos de superado. Todo lo que nosotros no podemos aceptar o todo lo que nosotros rechazamos y todo lo rechazado persiste. El samskara tiene como constructo que va a volver una y otra vez hasta que sea sanado. Tiene entonces la pulsión de ser sanado. Por lo tanto, por eso vamos a entender por qué personas que han sido castigadas por sus padres, mujeres que han sido castigadas con sus padres, buscan de alguna manera, no es que lo busquen conscientemente, sino que desde el inconsciente van a buscar un marido que las va a maltratar. Entonces se cansan obviamente del marido maltratado, buscan un amante y el amante las maltrata. Y después cuando tienen hijos, el hijo las maltrata. Es decir, el samskara se repite una y otra vez y te puede tomar varias vidas poder pasar sobre esos samskaras. Así, esa es la potencia que tienen. Entonces, volviendo a este tema. Si tú no tienes el arquetipo del padre, es muy difícil entonces que tú luego puedas ser padre. No tienes las herramientas, no está puesto en tu psiquismo cómo vas a ser padre. Por lo tanto, por ejemplo, otro caso mío muy particular, mis primeros nietos, yo no sabía si ser padre o ser abuelo. ¿Por qué? Bueno, porque no tuve abuelo. Por lo tanto, entonces en mi cabeza no estaba. ¿Qué es lo que estaba en mi psiquismo? Bueno, yo veía viejitos, ¿cierto?, que están en la plaza, que caminan con sus netecitos, con un bastoncito, que están sentados. Bueno, eso eran las cosas que yo había observado con respecto de la vejez y con respecto del papel que tiene un abuelo. Pero entonces tuve que entrar en lo más profundo de mí mismo, encontrar el arquetipo profundo del abuelo para poder yo ser el mejor abuelo que quiero ser. Porque sin duda, a mí no me queda pero la menor duda que todos los que estamos aquí queremos lo mejor para nosotros mismos y queremos lo mejor para nuestros familiares y queremos ser seres amorosos y queremos ser seres expandidos, queremos ser seres que tenemos todas las mejores intenciones del mundo, pero la potencia que tiene el samskara o los traumas, como diría un psicólogo, son demasiado potentes para que nos puedan liberar y acceder a este constructo trinario que nosotros tenemos y que vamos a encontrar en la parte superior del mandil. Ahora, como se trata de que estamos hablando con una audiencia, una maravillosa audiencia en términos iniciáticos, les voy a contar que estas técnicas están puestas en muchas de las escuelas iniciáticas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama el Santo Sanctorum y esa proviene de los templarios. Y el Santo Sanctorum, por ejemplo, es una técnica que se hace en regresión un poquito más avanzada, por ahí por la cuarta, quinta, sexta sesión, en la cual se le lleva al arquetipo de la catedral al paciente. Entonces, él tiene que encontrar ahí en ese Santo Sanctorum su parte espiritual. Y como se está trabajando con este hemisferio derecho que remite al símbolo y que remite a las imágenes y que remite a la fantasía, va a aparecer entonces esos arquetipos de manera que él puede conectarse con su parte espiritual. Pero hay una técnica ya mucho más específica que se llama los 3 viajes iniciáticos. Entonces eso les quiero contar para que entiendan de qué manera esos viajes iniciáticos también se pueden llevar al trabajo interno desde el punto de vista de la sanación. Y bueno, una vez que ya tenemos al paciente en estado relajado, vamos a hacer algo que técnicamente se denomina la palabra no me acuerdo exacto, pero es
directivo, ¿no? Instrucciones directivas. Hay unas instrucciones que son indirectivas y otras instrucciones que son directivas. En este caso, esta traducción, le ayudamos directivamente. Entonces le vamos a decir, una vez que está relajado, que se va a encontrar frente a una catedral. Entonces alguien dirá, bueno, oye, pero ¿cómo va a funcionar esto si yo nunca he sido, por ejemplo, católico? No tengo relación con la... No, si bien es cierto, puede ser que no, pero el colectivo que nos propone Jung tiene esa idea, eso, tiene implantado el concepto de la catedral. Y todos, por muy ateo que sea una persona, entiende que eso es un territorio sagrado y entiende por qué ahí se ha dado a través de todos los tiempos, donde los seres humanos que van ahí ponen lo mejor de sí mismos. Por lo tanto, entonces, está puesto ahí en ese inconsciente colectivo un lugar entonces de recogimiento, un lugar donde vas a ir a mirarte a ti mismo. Entonces te sitúas en esta catedral y le dices que comience a girar por la mano izquierda y comienza su primer viaje mirando hacia abajo. Entonces cuando se le dice a este hemisferio derecho que mire hacia abajo, lo que estamos remitiendo desde el punto de vista simbólico, que estamos mirando nuestro pasado, que estamos mirando aquello oculto, aquello que nosotros de alguna manera lo pasamos, aquello que ya, por la cual nosotros dimos nuestros pasos, aquello que ya construimos. Fíjate que un edificio, lo primero que tiene que tener es el piso, porque si no, no puedes levantar las demás partes. O sea, todo de lo simbólico nos está remitiendo a que vayamos a mirar aquello oculto. Y por lo tanto, entonces, de pronto aparecen símbolos, y esos son los símbolos que el terapeuta debe ir a buscar, ¿no? De pronto, suponte alguien remite y dice, es que estoy viendo que hay una puerta que dirige al piso. Bueno, abre esa puerta, continúa, sí, y cuéntame qué está pasando. Bueno, abro la puerta, voy hacia abajo y me encuentro con no sé, una calavera. Bueno, ¿y qué te dice esa calavera? Bueno, no sé, estoy muy asustado, pero no entiendo a qué se refiere. Pero fíjate, respóndeme lo primero que venga cuando yo te pregunto qué es lo que te está diciendo. Pregúntale a esa calavera qué es lo que está diciendo. Oh, la calavera me está diciendo que yo debo morir a todos los recuerdos que tengo malos con mi padre. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que el símbolo va y saca esa información que el terapeuta ni él entiende que tenía con su padre? Bueno, eso entonces vuelve hacia arriba y sigues con tu viaje y te vas a encontrar entonces en el altar mayor con tu madre. Automáticamente entonces, cuando y aparece la madre, vamos a poder saber, ¿cierto?, cuál es la relación que tiene con su madre, si es que hay una relación o no. Porque en tanto no reconozcas el, el arquetipo de la madre, no vas a poder hacer actos co-creativos. Y aquí vamos a entrar en cuestiones que pueden ser un poquito más profundas. ¿Qué significan actos co-creativos? ¿Qué es lo que nos entrega la madre? ¿Qué entrega el arquetipo de la madre? La madre, cuando nos tiene en su vientre materno, por constructo, no es porque alguien lo tenga que decir, sino que es algo implícito que se subentiende, porque eso es lo que ocurre. Tienes protección. Tienes protección porque el vientre materno está donde mejor protegido. No tienes que pedir alimento. El cordón umbilical te da el alimento, por lo tanto, la protección está dada. Eso entonces es lo primero que te entrega la madre. ¿Qué más te entrega la madre? El amor. El amor. O sea, estamos hablando en términos generales, ¿sí? No, alguien no podrá decir, sí, pero es que la mamá no quiere, a lo mejor el hijo. No, no, hablemos en términos generales. Entonces, lo segundo que nos está entregando la madre es el amor. Y lo tercero que nos entrega la madre es el apego. ¿Por qué? Porque qué mejor apego, ¿cierto?, hay entre el cordón umbilical que nos está dando, ¿cierto?, la relación directa de mi cuerpo pequeñito con el cuerpo de la mamá. Es decir, tengo esos tres elementos, me entrega la madre. Entonces, si yo no reconozco a mi madre, si yo no acepto el arquetipo de mi madre y yo tengo conflictos con mi madre, entonces yo no podré co-crear, porque para toda co-creación yo tendré que tener esos requisitos. Tengo que tener apego a lo que yo voy a hacer, porque si yo no tengo apego e intensidad de sentimientos para lo que yo voy a hacer, es muy probable entonces que no lo pueda hacer, por ejemplo.
¿Qué nos entrega en el segundo viaje, cuando la persona empieza a mirar hacia el frente? Porque ahora en el primer viaje estaba mirando hacia abajo, o sea, en el segundo viaje mira hacia el frente, y ahí se va a encontrar en el altar mayor con el Padre. Entonces, cuando mira al frente, lo que está diciendo es, me estoy mirando, y van a aparecer entonces ahí improntas de lo que hoy día me está a mí remitiendo. El mirar al frente es lo que yo estoy haciendo hoy día. Y por lo tanto, entonces, cuando me encuentro con el Padre, ahí en ese altar, obviamente que va a saltar todos los conflictos que yo pudiera tener con mi Padre. No puedo entender entonces ahí qué es lo que me impedía a mí entonces yo conectarme con el Padre. ¿Y qué es lo que entrega el Padre? El Padre entrega algo muy importante, que es el no. Cuando el bebé duerme con mamá, es amamantado y está pegadísimo a mamá, llega un determinado momento en que el papá le dice, no, 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 esta vez, bebé, no te vas a acostar con nosotros, te vas a ir a tu camita. Yo me voy a acostar ahora con mamá. Ese es el primer no. Y el primer no es el que pone los límites. ¿Dónde encontramos en la tradición los límites? Lo vamos a encontrar en el compás. Esa es una enseñanza tremendamente potente que nos está diciendo que cuando, y vamos a remitirnos a esta primera gran contracción del infinito que tuvo que autocontraerse para que pueda, a través de los límites, generar la manifestación de la totalidad, de lo finito. Aquí también entonces el compás nos va a entregar la capacidad que yo tengo para poder ir ampliando mis límites, al mismo tiempo conociendo mis límites. Pero claro, si yo no tuve un papá o no tuve la relación con un papá, yo no puedo poner límites. Tengo dificultades para poner límites. Yo no puedo decir no. Entonces, soy el que tengo que quedarme en el trabajo hasta la última hora porque todos los demás se van y yo no puedo decirle al jefe que no. Yo no puedo decirle a mi hijo que no porque y él va a salir y yo siento que no es la hora de salida, pero yo no le puedo decir no. Es decir, yo no tengo dificultades para poner los límites. Entonces, nos estamos dando cuenta que el símbolo, que las enseñanzas iniciáticas son enseñanzas que están directamente relacionadas con nuestro crecimiento desde el punto de vista del psiquismo, porque nuestro psiquismo es nuestro componente. Es decir, el que entra en el logos es la totalidad del ser, no es un pedazo, no es una cáscara, no es solo una mente, no son solo pensamientos y abstracciones que yo puedo hacer con el pensamiento. Si yo quiero obtener la sabiduría, que sabiduría viene de saborear, yo tengo que, esa sabiduría o ese conocimiento, yo tengo que llevarlo a la realidad concreta. Porque si yo no lo llevo a la realidad concreta de la materia, entonces yo no lo hago carne, yo no lo saboreo, yo no le doy sabor. Me quedaré entonces en la parte intelectual con el entendimiento, que significa entender, o sea, tiendo un puente entre eso que quiere ser conocido y el conocedor. Entonces yo puedo ver una botella y ya, eso es muy bien, yo lo entiendo. Y luego lo puedo conocer. Es la segunda etapa de la conciencia, la segunda etapa de la luz, de la sabiduría. ¿Qué digo yo cuando estoy conociendo? Conocer, si nos remitimos al sentido oculto de la palabra, es con el ser. Es decir, cuando yo ya puedo ser capaz de ese concepto e integrarlo en mí mismo. Ya no es un concepto que esté como de fuera, como que me lo tengo que saber, sino que ya es mío ese concepto, pero me falta la parte más importante. Yo entiendo entonces que debo ser un ser amoroso, sí, pero me quedo ahí. No alcanzo a llegar a colocarlo en la materia. Es decir, lo tengo a nivel mental, pero me falta todavía pasarlo por todas las otras partes. Eh, yo no sé cómo estamos en la hora, querida Gabriela. Yo creo que estamos casi en el límite, profesor. Casi en el límite, vale. Entonces, yo creo que solamente voy a explicar una característica del hemisferio derecho para ya ir terminando, porque bueno, quedan muchísimas cosas que desarrollar, muchísimas cosas que contarles. ¿Cómo es que es el espacio entre vidas? ¿Qué es lo que pasa en el vientre materno? Bueno, una suerte resumen muy apuradito, entonces diríamos que, para que les quede claro,
este hemisferio derecho, ¿cierto? Que es todo lúdico, que es todo fantasía, que es todo creación, todos los artistas, ¿cierto? Se radican mucho en el hemisferio derecho, la música, el arte, la, la danza, la escultura, la pintura, toda la parte creativa está radicada en este hemisferio derecho. Las improntas o estos samskaras o estos traumas, hay 4 grandes espacios en los cuales se producen. Uno de esos es las vidas pasadas, o las supuestas vidas pasadas, porque tendríamos que entrar a discutir cuando hablamos de los tiempos, por ejemplo. Si hablamos del no tiempo, entonces no existiría la reencarnación. Si hablamos de tiempo, entonces sí existiría la reencarnación. Pero bueno, esos son otros temas, digamos. Una de las características, entonces decíamos que está en las vidas pasadas, está en el espacio entre vidas y está en el vientre materno. En el vientre materno se producen tremendos traumas. Y desde que naces hasta los 7 años aproximadamente, que es cuando ya tienes bastante desarrollada tu parte lógica o tu hemisferio izquierdo. Decir que en el vientre materno hay 5 espacios donde se puede producir y un terapeuta debe ir a buscar el trauma. Uno es cuando el alma llega al cuerpo físico. El segundo es cuando la mamá se entera que está embarazada. El tercero es cuando el papá se entera que la mamá está embarazada, en el transcurso de estos 9 meses y el momento del nacimiento. Y ya con esto vamos a empezar a terminar. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué razón pudiera alguien traumarse en el momento que la conciencia está llegando al cuerpo? Muy simple, porque no todas las almas quieren venir. Y ahí nos vamos a encontrar entonces con muchísimas personas que sienten que su vida no pueden identificarse con esta existencia. Van por la vida como si fueran espectadores. No hay manera que puedan integrar al mundo social. No hay manera que puedan encantarse con la vida. Están completamente fuera. Son como visitantes al final, como almas en pena. Nunca han querido venir en realidad. Otro, el momento cuando la mamá se entera, porque todos podríamos pensar que toda mamá que está embarazada, cuando se entera que está embarazada, se pone muy feliz. Bueno, tristemente tenemos que decir que no es así. Claro, hay mamás que se ponen muy felices, pero hay otras mamás que no lo pueden ser porque tienen ya 7 hijos, porque no lo esperaban, porque es del amante, porque no tienen el dinero suficiente. Oye, hay 1000 razones por las cuales no te pones feliz. Y entonces, ¿qué ocurre con esta alma que viene tan esperanzada con sus 3 luces, ¿cierto? Llena de amor para vivir el amor y experimentar el amor. Y la primera experiencia que tiene es que mamá no la quiere. Eso es tremendamente traumático para el alma, para la conciencia. Entonces, también son temas muy interesantes de desarrollar, porque nosotros tal vez podemos haber escuchado o hemos establecido una suerte de creencias sin muchas bases de que un espermio cuando se une con el ovar, con el óvulo, con el óvulo, prácticamente es algo absolutamente químico, pero nada más lejos. El espíritu se está manifestando en toda su potencia y está la conciencia. La conciencia, si bien es cierto, se sirve del cerebro, ¿cierto? Y de la mente, la conciencia reside tal vez, diríamos, en otro espacio para poder comprenderlo mejor. Para poder entenderlo tal vez mucho mejor, podríamos ir al mapa de los budistas. Los budistas dicen que hay 12 sentidos, no 5 sentidos, 12 sentidos. Los 5 que nosotros conocemos, más la mente. La mente para ellos es un sentido. Es decir, es un mapa muy rico en términos de que nos permite comprender entonces que hay algo que trasciende a la mente. Por lo tanto, hay una conciencia que está superior y está utilizando a la mente. Y bueno, y cada sentido entonces tiene una función que sería la función de orden físico, como el escuchar. Después tiene la propiedad. ¿Y qué es la propiedad? Que tú vas a escuchar lo que tú quieres escuchar o lo que puedes escuchar de acuerdo a tus condicionamientos. Bueno, dicho eso, entonces cada una de las tradiciones nos va a empezar a aportar para poder entender mucho mejor lo que significa la terapia, lo que significa la sanación, para poder nosotros encontrar esos estadios que tanto anhelamos y que tanta falta nos hacen como sociedad.